Muy buenos días. ¿En qué consisten las zonas económicas especiales? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que inicie su semana junto a nosotros en República. Les saluda Carlos Monterrosa, deseando que esta semana sea muy productiva para usted y para su familia. Y nosotros pondremos a su disposición diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión iniciamos semana 9 de julio del año 2018 y vamos a hablar un poco de la propuesta de ley de zonas económicas especiales que se presentó a la Asamblea Legislativa la semana pasada a cargo de la ministra de Economía y del vicepresidente de la República. También les acompañaba el presidente de CEPA, entre otros funcionarios, a los diputados y diputadas de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto entonces para mí recibir a Luz Estrella Rodríguez, ministra de Economía. Bienvenida, ministra, qué gusto que nos vuelva a acompañar en República. Gracias, Carlos. Buenos días a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Les deseo una excelente semana y para comenzar aquí madrugando contigo, así que con un tema bien importante para poder compartirlo con el pueblo salvadoreño. Justamente es un tema que traemos pendiente de la última vez que nos visitó hace algunas semanas atrás y habíamos quedado en paréntesis de hablar de las zonas económicas especiales y hoy tendremos pues el espacio de la entrevista para dedicarlo plenamente a este tema y me gustaría que iniciemos con esto, ministra Rodríguez. ¿Cómo surgió la iniciativa de proponer la creación de una zona económica especial en la región suroriental del país? Bueno, justamente es una iniciativa que, como recordarán, en algunos medios la habíamos venido comentando y compartiendo, justamente lo que tú mencionas hace unos meses atrás, hablábamos de este tema y tiene aproximadamente 2 años de trabajo en el Ministerio de Economía, en un equipo liderado por nuestro ministerio, conformado de manera interinstitucional con PROESA, con el Centro Nacional de Registro, con CEPA, pues es importante por el apalancamiento que esto le puede dar, sin duda, al puerto de la Unión Centroamericana. También convocamos a otras instituciones como el ISTA para poder ver la parte de disponibilidad de potenciales tierras, en algún momento lo evaluamos. También llamamos al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Porque es fundamental. Luego compartimos con los diferentes ministros y ministras, como la ministra de Trabajo, para que revisara su régimen laboral y ver la posibilidad. En algún momento lo trabajamos como una posibilidad de hacer una ley un poco llamada supranacional. Luego, en el análisis integral que le hicimos a la misma, con otras iniciativas de otros países, dijimos, no, le vamos a dejar no una ley supranacional porque no queremos violentar los regímenes ya existentes. También el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado directamente con nosotros porque teníamos que partir también de un mapa de zonificación que ya está el Ministerio trabajando y queremos hacer respeto a medio ambiente. O sea, fue una, digamos, construcción amplia, complicada también, de amplio debate. Recuerdo que hará más o menos unos 10 meses por PROESA se convocaron a diferentes países para que nos dieran pues también sus apreciaciones. Fue un foro abierto por 3 días y nos reunimos también con sus equipos, como el de México. Hay una zona muy interesante, la de Guanajuato, que fue la zona pilar, ¿verdad?, de México, y luego ellos abrieron 7 modelos más. Convocamos a Cuba, estuvo acá dándonos su experiencia por la zona económica de Mariel, también Colombia, analizamos los modelos de China. Bueno, ese es un modelo muy especial, muy particular, y así pues de diferentes lugares del mundo. Con esto te digo, era para conocer la experiencia. Después del análisis de todos los sectores, trabajo, ambiente, etcétera, fue que comenzamos a trabajar cada uno de los capítulos de la ley. 2 años enormes de trabajo. Realmente decíamos, bueno, se nos va a acabar el tiempo
de presentar esta ley, pero no queremos llevar una ley no terminada, no consensuada y no analizada. Y es así como también nuestros equipos trabajan un documento de análisis económico para ver la zona del país a la que se le iba a proponer. Ya nosotros teníamos planteado la unión, ¿verdad? Porque para una zona económica es importante que haya un puerto, idealmente que haya un aeropuerto, ¿verdad? Y por supuesto una buena conectividad de carreteras. Analizamos toda la apuesta de gobierno, que otras iniciativas habían, y tenemos toda la franja costero-marina desarrollándose como proyectos de país. Tenemos los fondos de Fomilenio trabajándose también en la franja costero-marina, los fondos del BID con corredores productivos, el mismo puerto de la Unión, que ya tiene un plan maestro de la zona de la Unión, los fondos del Amatillo que conectan, y además la inversión que ha hecho Honduras del canal seco, que termina en el Amatillo, y nosotros tendríamos que concluir 27 kilómetros para conectar. Entonces, con todas esas oportunidades fue que comenzamos a discutir y a trabajar y a hacer realidad esta ley. Uno de los aspectos que estaba en discusión en función del preámbulo que nos acaba de ofrecer, ministra, es si este marco legal iba a tener componentes o que podría constreñir en momentos disposiciones más de carácter constitucional o de carácter supranacional, como usted mencionaba, pero consideraron no hacerlo en este proyecto de ley. Mi consulta es, ¿cuáles fueron los modelos o referentes que ustedes tomaron de marcos legales para configurar o diseñar este marco legal que ya fue presentado a la Asamblea Legislativa? Sabemos porque México tiene estos modelos, bueno, Hong Kong tiene estos modelos, correcto. El caso de Taiwán. Honduras, Taiwán, que en el caso de Honduras tiene las zonas económicas de desarrollo especial, sí. Pero ese tiene un grado distinto, entonces totalmente. Me gustaría saber qué modelos tomaron y en función de eso para configurar el documento que luego se presentó a la Asamblea. Fíjate que te voy a decir que fueron diferentes ejercicios de análisis. No hay un modelo exacto para nuestra ley, definitivamente no lo hay. La ley del Salvador es sui generis, es específica. Para El Salvador vimos varios modelos. De hecho, yo estuve en Taiwán hará unos 8 meses atrás. Me encantó ver cómo manejan sus zonas económicas. Ellos tienen 7 puertos, 7 zonas económicas, y es un modelo que se parece mucho al nuestro, ¿verdad? Tiene bastante similitud. Sin embargo, México es uno de las experiencias que más analizamos. Entonces, te voy a decir, no, si nos pidieran decir a qué se parece, nosotros le pudiéramos decir a ninguna. Van a tener que ver nuestra ley para que esta también sea un modelo diferente, porque no quisimos dejar la supranacionalidad como muchas leyes lo tienen, que es un territorio dentro de un territorio. Eso definitivamente en El Salvador no aplica, ¿verdad? Eso está totalmente fuera del esquema que hemos presentado. Vimos que, por supuesto, Honduras no nos satisfacía en nada. Prácticamente fue una ley que la revisamos por revisarla, pero no tiene nada de lo que Honduras presentó, precisamente porque nosotros mismos, como FMLN, habíamos cuestionado ese modelo, ¿verdad? Entonces no podríamos plantear algo como eso de una supranacionalidad en un territorio nacional. Y por eso, precisamente, después de analizar la baja competitividad de la zona suroriental, sabes que los municipios de la zona suroriental, de hecho, de los 25 más la Unión, de los 26 municipios que tenemos en la propuesta, la tributación es tan baja porque no hay actividad económica. O sea, tienes 0 empresas que puedan hacer la captación de empleo en muchos de los municipios que están ahora tomados en consideración. Esa baja actividad económica, la insuficiencia de empleo formal de la zona, el desaprovechamiento de los recursos logísticos que tenemos en ese punto tan importante de los recursos también digamos ya de infraestructura como el puerto. Todo eso nos hizo determinar que fuera justamente la franja costero-marina con el apalancamiento del puerto. De hecho, para muchos probablemente no esté en el chip, ¿verdad?, mental, ahí está el puerto del Tamarindo, que es un puerto que pertenece a la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea, que sin duda
estamos haciendo el esfuerzo para que este fuera un activo para CEPA y se pueda desarrollar también como un apalancamiento futuro, ¿verdad? Yo te estoy hablando que este proyecto de zona económica nosotros no pensamos que va a ser para un año, no pensamos que va a ser para 2, definitivamente tiene que ser visto a largo plazo, donde haya menos inversión de la región del país es donde nosotros debíamos apuntalar este esfuerzo. De hecho, ¿por qué no Morazán? ¿Por qué no Cabañas? ¿Verdad? También fue una discusión de hay más activos logísticos y estratégicos alrededor del puerto y fue por eso que nos fuimos hacia allá. Ok, antes de irme a la pausa le consulto lo siguiente, ministra, luego en el siguiente bloque ampliaremos un poco cuáles serían los tipos de actividades económicas que se van a incentivar, pero el hecho, y lo asumo así, que al presentar una propuesta de ley, de seguro el Ministerio de Economía, las autoridades del gobierno ya han perfilado potenciales inversionistas que podrían venir y hay muestras de interés ya, y de quiénes tendrían esas muestras de interés. Fíjate que ha sido muy interesante que solo con el hecho de anunciar preliminarmente el cambio de la ley de concesión del Puerto de la Unión y con estar informando de esta propuesta de desarrollo, ¿verdad?, de esta nueva ley que atrae inversionistas con un atractivo adicional a lo que teníamos de los otros regímenes. Ya hay empresas interesadas y más bien ya hay algunas empresas que, por ejemplo, en la parte extraportuaria de CEPA, ya han hecho contratos de arrendamiento o contratos de propuestas de actividad. Ahí tenemos ya una planta de tanques de almacenamiento con la proyección de dar transferencia de combustible en alta mar, porque nos decía, con esta apuesta que ustedes están haciendo, y es algo concreto, están haciendo ahora los estudios ambientales y todo lo demás, con estas propuestas que ustedes han hecho, sin duda van a venir barcos, van a venir mapuques y necesitamos hacer toda la logística. Ellos están pensando en un astillero ya, ¿verdad? Ellos están hablando ya con Corsaín de un astillero para poderle dar el mantenimiento y no es nada fuera del otro mundo. Ya esto ya lo tenemos en el aeropuerto. En el aeropuerto damos el mantenimiento a las aeronaves y cualquiera pudo haber pensado, como lo han dicho otros funcionarios, 5 años atrás, que eso era imposible en El Salvador. Y tenemos más de 3.000 jóvenes ya preparados en los servicios aeronáuticos. Entonces, la parte de la Autoridad Marítima Portuaria ha estado desarrollando marinomercantes y estamos justamente en este apalancamiento de lo que es la parte portuaria, ¿verdad? Y estas inversiones, solo antes de irme a la pausa, muy concreto, estas inversiones provienen, o estas estimaciones de estas inversiones, ¿de qué países o de qué regiones pueden provenir? Bueno, la que te estoy mencionando es de República Dominicana. El inversionista es de $35 millones que ha hecho la firma, pero además hay otras de energía renovable que están muy motivadas porque también parte de la ley hay que dar el suministro de energía. También ya hay bastante acercamiento con el presidente de CEPA. Él tiene más o menos unas 4 iniciativas. De hecho, el ferry encaja en la parte logística centroamericana, pero también va a ser una oportunidad de desarrollo de este polo, ¿verdad? Ok, muy bien. Tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que hablemos un poco de las actividades económicas, las figuras de los operadores económicos, de los desarrolladores, en qué consiste esto. Lo discutimos dentro de unos minutos. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Luz Estrella Rodríguez, ministra de Economía. Hablamos sobre el proyecto de ley de zonas económicas especiales. Ministra, ahora hablemos un poco de las actividades económicas que en principio van a ser incentivadas según lo establece el proyecto de la ley. Ahí aparecen una diversidad de actividades económicas, portuarias, turísticas, agroespaciales, agroindustriales, industriales, acuicultura, pero hay uno que me llama la atención, bueno, dos en particular. Una, generación de energía eléctrica con fuentes renovables, y el otro, exploración y explotación de gas natural y petróleo. Si se promueve esto dentro de actividades económicas, es que en función de los estudios que el Ministerio de Economía ha podido hacer, es que hay entornos de gas natural para esa zona. Sí, mira, todas estas actividades también las analizamos con mucha
con mucho detenimiento para no incluir ninguna que no fuera estratégica, pero que también no tuviera pertinencia de estar en la ley. Sí. Y sí, aquí existe un estudio, lo tiene CEL, el estudio data de algunos años atrás, se hizo con expertos de Estados Unidos y el estudio existe. Por supuesto, nosotros tenemos dentro del territorio esas oportunidades de gas natural. Bueno, la geotermia y el gas son de las potencialidades que tiene El Salvador. Sin embargo, por supuesto que también sería una explotación basada en las leyes. Lo hemos dejado justamente en función de eso, que sea basado en las leyes de concesión de recursos naturales, porque esto es un bien público, ¿verdad? Es un bien nacional y es un bien protegido. Entonces se puede dar una explotación con esta área que representa una oportunidad. Por supuesto, las consideraciones logísticas, de importación de maquinaria, de toda la parte esta es la que estaría incentivada bajo la ley, no así, por supuesto, la explotación del bien como tal. Hacía esta consulta por esto, porque sobre todo en el caso del gas, petróleo o energías, una de las preocupaciones que puede venir del ámbito más ambiental es el tema si se genera extractivismo de la zona, apropiarse de estos terrenos, aprovecharles, sacar todo lo que puede generar los recursos que hay y generando deterioro en la zona. Sí. Y este tipo de discusiones se generan sobre estos marcos legales ante estas zonas económicas. Nosotros por eso le dejamos que digamos, esta ley tenía que regirse bajo los regímenes especiales de cada uno de los componentes estratégicos de las leyes propias de El Salvador, hablando de la parte ambiental, hablando de la parte laboral, ¿verdad?, de la parte de la organización sindical que se respeta, pues son de los derechos adquiridos por el país, ratificados por nuestro Estado, y por supuesto es algo que no se puede violentar. Eso lo dice en los artículos más adelante en la ley, donde ninguna ley puede ser violentada por esta ley, ¿verdad?, sino que está categorizada, y si es necesario sobreescribir y aclarar esto, pues nosotros lo vamos a hacer en las consultas. Ahora bien, me gustaría que hablemos un poco de dos figuras que aparecen en el proyecto de ley que son relevantes. Una son la función del desarrollador y otra de operadores económicos. Para efectos de que pueda quedar claro a nuestra audiencia, ministra, ¿quiénes serían los desarrolladores? Porque aparece una de las atribuciones, según lo establece el proyecto de ley en el artículo 22, literal B, dice administrar el o los polígonos autorizados, contratar al personal y proporcionar los servicios necesarios para el funcionamiento eficiente de los mismos. Claro, los polígonos son áreas geográficas del territorio, entonces, ¿quiénes serían o en qué constituye el perfil de estos desarrolladores? Y en sus atribuciones usted me dirá si no es así, la interpretación de que van a administrar zonas de territorio, o sea, van a administrar territorio, contratarían gente, proporcionarían servicios para el funcionamiento de esas zonas. Totalmente correcto, como tú lo estás diciendo. Y voy a poner un ejemplo quizás para que las personas lo entiendan bastante bien. Ustedes tienen la zona franca de Opico, la zona que hoy funciona como un gran proveedor para que se instalen zonas francas dentro del mismo. En la zona franca hay llamamiento para que se instalen empresas. Sí. Eso es un gran polígono. Eso es un gran polígono. Una zona franca amplia, esta será un polígono amplio y es muy buena la pregunta para decir, 26 municipios no son los 26 municipios. Dentro de los 26 municipios pueden, por supuesto, instalarse bajo criterios dentro de los mismos, ¿verdad?, que tienen que cumplir todos los requisitos de ley. Se instala esa gran, zona industrial, zona comercial o zona de desarrollo basada en cualquiera de los componentes que ya la ley permite, ¿verdad?, para poder hacer la operatividad. Y dentro de eso, por supuesto, así como American Park, para poder darte un nombre, dentro de American Park, los propietarios de ese desarrollo contratan las personas, dan servicios de limpieza, dan servicios, ellos son los que contratan, dan el arrendamiento a los operadores dentro de American Park. Y lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Y mil disculpas por mencionar el nombre, pero es un ejemplo muy claro. Dentro de American Park hay una gran cantidad de naves industriales que operan dentro de ella. Entonces, el desarrollador
porque en este caso el gobierno no está poniendo la infraestructura, diferente como en otros lugares. Cuba, por ejemplo, invirtió más de 300 millones. En el caso de El Salvador tenemos esta restricción, no vamos a desarrollar ningún polígono por ahora, ¿verdad? No está la parte financiera, entonces lo tiene que hacer un desarrollador. El desarrollador va a hacer el alquiler, el arrendamiento, ¿verdad? De las edificaciones para las naves industriales, y los que lleguen adentro van a tener el beneficio de operador dentro de ese polígono. Entonces no es nada del otro mundo. Pongo American Park porque es casi como eso. Al principio nosotros habíamos dejado, bueno, que sea de 1 kilómetro cuadrado, o le ponemos cantidad de medio kilómetro cuadrado. Luego dijimos, no lo vamos a dejar restringido más que a 5 millones iniciales de capital para la inversión, ¿verdad? Y que cumplan todo el criterio de empleo, porque nos interesa muchísimo la generación de empleo. 200 empleos, ¿verdad? Que son los que tiene que generar ese polígono para poder tener el beneficio, ¿verdad?, de lo que la ley le concede. Es decir, que no van a tener una limitación geográfica, por decirlo, dentro de lo que circunscribe la zona económica. Correcto. Pueden coincidir en varios municipios, el desarrollador puede estar en varios municipios. Correcto. No va a tener una limitación geográfica en ese entorno. Exactamente, pueden hacer varios polígonos en varios municipios, ¿verdad? Puede hacerlo en 1, en 2, en 3, o quedarse específicamente en uno con el criterio de inversión. Entonces no es que vamos a ir a sacar comunidades, no es al contrario, es de ir a incluirle a esas zonas, a esas comunidades, una oportunidad de tener empleo formal y digno. Hay un aspecto que también me llama la atención del proyecto de ley, ministra. Perdón, por eso es que no hay maquilas. Por eso es que maquilas no existen. Sí, está exento, entiendo, no es parte de las actividades. No es parte, porque no queremos ese tipo de actividades con salarios, digamos, no bien remunerados. Okay. Hay un asunto acá, ya hablaremos también del ámbito salarial y laboral. Me llama la atención esto. ¿Cómo garantizaría la máxima instancia que según el proyecto de ley se denomina Consejo Directivo de las Zonas Económicas Especiales, que quienes sean desarrolladores u operadores, es decir, las empresas, no tengan demandas o incumplimientos laborales, tributarios o sujetos a investigaciones judiciales? ¿Por qué lo consulto? Porque en el proyecto de ley no aparece como parte de los requisitos que les piden tanto a este tipo de desarrolladores como a los operadores económicos. Bueno, mira, yo creo que nosotros hay una figura que es el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad. Déjame, por acá lo tengo en la ley. Está el Consejo Directivo de la Zona Económica Especial. El Consejo Directivo está conformado por titulares de los ministerios estratégicos, digamos, para la ley, por representantes de los consejos municipales y por un desarrollador o un operador que sería la voz de ellos. Pero lo que quiero explicarte, que en la integración del consejo, nosotros para aprobar un plan de negocio propuesto por la instancia ejecutiva, para aprobar un plan se tiene que discutir, se tiene que revisar, y definitivamente serán aptos los que cumplan con su plan de negocio y con los criterios obtenidos. Y por supuesto que en el análisis del perfil de las empresas tiene que ser revisado y analizado dentro de la propuesta integral del plan presentado para instalarse en ese lugar. No es que yo voy a llegar un día y yo quiero instalarme y saco un permiso, no. Tiene que presentar un verdadero plan de negocio de cuál va a ser su actividad, pasar a la instancia, al consejo directivo, que estarán conformados por autoridades, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría Técnica, PROESA y otros que se consideren cuando sea necesario llamarse, ¿verdad? Además, la ventanilla única va a recepcionar el documento y se va a trasladar a todos los ministerios correspondientes para su verificación y visto bueno. Entre eso, nosotros frecuentemente hacemos consultas, por ejemplo, al Banco Central de Reserva, quien nos hace un checklist, muchas veces un chequeo de las empresas que vienen a El Salvador para poder atenderlos de mejor manera, pero también en el chequeo revisamos que sus fondos estén lícitos, que provengan de actividades correctas, etcétera. Y esta, sin duda, pues también va a tener ese criterio. Solo cierro
este bloque con esto, ministra, este consejo también va a tener representación el sector privado. Sí, tiene dos representaciones, dos de los municipios y el resto pues son de las diferentes carteras de gobierno. Okay. Por eso no es supranacional, no tiene un gobierno autónomo como en otros lugares que lo es y ha sido controversial. Esto no, esto es una ley, como tú puedes ver, conformada y planteada bajo los regímenes de respeto interno. Perfecto, tengo que hacer una pausa, seguimos discutiendo este tema en instantes. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, sobre el proyecto de ley de zonas económicas especiales. Ministra, también hay otro aspecto que es de mucho debate y que va a generar mucho debate también en la Asamblea Legislativa, pero ante la opinión pública, los sectores economistas, académicos y los gremios, es sobre el tema de los incentivos fiscales, porque al revisar el proyecto de ley hay diversos tipos de incentivos fiscales: exención de impuestos a la importación, exención de impuestos a la transferencia de bienes inmuebles, exención de impuestos municipales, exención de impuestos sobre la renta, exención de impuestos sobre la renta, sobre utilidades o de dividendos. La pregunta es esta, ministra: ¿por qué un esquema de incentivos tan amplios para zonas que por sus características empobrecidas podrían requerir estos fondos? Por ejemplo, en el caso de la exención de impuestos municipales, son exención de impuestos municipales por 25 años. Sí, mira, otro punto crítico, yo creo que de la ley, el tema de soberanía, el tema ambiental, el tema laboral, son temas importantísimos y este punto también es objeto de discusión y de revisión, que también nos llevó bastante análisis y debates también al interior de la institucionalidad del país, incluyendo al Ministerio de Hacienda. Te comenté al inicio que nosotros habíamos hecho un estudio de la zona. Hicimos un estudio de cuánto tributaba cada uno de los municipios que estábamos incluyendo en la zona. Impresionante, hay municipios que es el 0,001%, simplemente aquellas actividades mínimas que aportan IVA. Y eso lo tenemos en una tabla. El municipio que más aporta, si mal no recuerdo, y creo que lo estoy haciendo bien, es el municipio de La Unión con un 10,5%. De ahí el resto, casi todos están en 0.2, 0.1, 0.001. Entonces, realmente cuando hacíamos el análisis, tú no pierdes. Al contrario, si hay una actividad nueva, una actividad económica, te genera encadenamientos productivos porque la ley va a requerir eso. Llega un desarrollo y necesariamente se tiene que dar, digamos, desarrollos conexos con estas actividades. O sea, no perdemos. Además, todo lo que es la parte de tributación mediante los salarios, ¿verdad? Porque esto tiene que darse también los aportes al Estado patrimoniales por los salarios mismos generados, la capacidad adquisitiva que se pueda generar, etcétera. Pero lo que quizás es más importante comentarte, nosotros teníamos que competir realmente con nuestras propias leyes nacionales. Teníamos que hacer una revisión de la ley de zonas francas, de la ley de servicios internacionales, de las leyes de turismo, de las leyes de energía renovable, que todos tienen regímenes especiales con incentivos propios. Te comento un caso, la excepción del impuesto sobre la renta, porque la persona lo puede entender más fácil. En las zonas francas, fuera del área metropolitana de San Salvador, ya da un 100% de exoneración por 20 años, 60 por los siguientes 10 años y 40 por los siguientes 10 años, hasta los 45 años. Esa es la ley que tenemos vigente. Sí. O sea, prácticamente teníamos que partir de esta ley. ¿Por qué no dimos menos? ¿Por qué no dimos más? Revisamos nuestros propios incentivos, regímenes especiales. Servicios internacionales tiene exento el 100%, sin mencionar el tiempo. Y está aprobado por la Asamblea, ¿verdad? Y está funcionando. El 100% en turismo por 10 años y 10
años más se hacen nuevas ampliaciones, y las nuevas ampliaciones son, digamos, menores a $1 millón. Y energía renovable de la misma manera, 100% hasta por 10 años. Precisamente por eso es que para el desarrollador nosotros le hemos puesto 100 por 25 años y 70 en los siguientes 5 años, pero estos llevan criterios diferentes. Fíjate que nosotros le establecimos criterios adicionales, fuerza laboral contratada dentro del municipio donde se dé la actividad económica. Eso lo puedes ver en la excepción de dividendos. También puedes ver en la excepción de dividendos el establecimiento de si en los últimos 5 años comprobó que tiene mano de obra femenina, el 50% de mano de obra femenina, y además que tuvo dentro de su planilla laboral o tiene dentro de su planilla laboral también aquellos compatriotas, ¿verdad?, migrantes retornados a El Salvador. También la ley le da un beneficio adicional de 5 años para la excepción de dividendos. O sea, por eso te digo, esta ley no se parece a ninguna que hay en el mundo. Aquí habla de retornados y de mano de obra propia local, porque no se trata como un caso polémico de Vietnam que están revisando, ¿verdad?, que lleva el país toda su mano de obra porque es un programa supranacional. En este caso, eran nuestros regímenes los que nos dieron la pauta de podernos establecer. Y hay algo importante, finalmente, para que podamos en el debate continuar. En impuestos municipales también tiene 20 años, 100% por 20 años en zonas francas, el 90% en los 15 años y 75 en adelante. Pero nosotros le hemos puesto un agregado que también es importante en el análisis de la parte municipal. Sí. Aquí hay un aporte para los municipios del 2% que quedó establecido de manera directa en los primeros 3 años. Prácticamente haciendo números, de verdad el equipo revisábamos que era prácticamente adelantar el aporte, porque lo hemos dejado como desarrollo local, como aporte al desarrollo local de manera directa. Estamos hablando de 5 millones mínimo de capital, entonces prácticamente ahí puedes traducir que le va a dar ese porcentaje al municipio de manera directa y adelantada para que pueda desarrollar, ¿verdad?, obras sociales de infraestructura o lo que el municipio analice pertinente. Hay un aspecto, ministra, de la explicación que usted me ha ofrecido que me genera esta duda. ¿Cómo se va a compensar económicamente? Perdón, era 3%, perdón, 3%. Okay. Lo que me llama la atención de lo que usted mencionaba es, bueno, ¿cómo se compensaría económicamente estas exenciones fiscales que se les va a dar a los desarrolladores y a los operadores económicos? ¿Por qué lo planteo de esta manera? Si bien las empresas que van a sentarse en estas virtuales zonas económicas especiales van a tener una diversidad de exención de impuestos, pero los trabajadores y trabajadoras que se sienten en ese lugar sí se les va a descontar el IVA y la renta. Digamos, no hay una condición de proporcionalidad, o más bien lo voy a poner desde esta, y es una opinión en particular, se va a hacer más injusto con las personas que trabajen ahí y no necesariamente con los que se asienten y pongan las inversiones. Bueno, no es que se le va a descontar el IVA. La renta es un aporte, ¿verdad?, que todo trabajador dentro del Estado salvadoreño, y por eso digo, iguales condiciones para todos en el país. El régimen laboral es el mismo para todos y hemos estado abogando porque no sea un régimen especial dentro de la zona que violente sus derechos, pero también no puede violentar sus obligaciones. Y el aporte patronal lo tiene que hacer el patrono y el aporte individual lo tiene que hacer el trabajador, como que estuviera en cualquier otro, digamos, ejercicio dentro del país. Ahora, la actividad generadora de la exportación, de la inversión, de la agroindustria, de lo que se va a trabajar, pues esa es la motivada y la exonerada porque va a un territorio altamente deprimido, donde a pesar de haber tenido un régimen de zonas francas que da incentivos adicionales para irse fuera del área metropolitana, no se ha ido, Carlos, lo tenemos concentrado. Hay 89 grandes empresas concentradas en San Salvador y en el occidente, algunas de estas. Entonces nosotros tenemos que apalancar el oriente del país, generarle oportunidades a las personas, generarles desarrollo, generar empleo, y es justamente lo que estamos tratando de hacer con este incentivo, ¿verdad?,
hacia las empresas para la generación de estos otros estímulos que van a llegar a la ciudadanía del oriente del país. No es casual que el alcalde de San Miguel nos esté diciendo inclúyanme, porque ya a ellos ya se les había explicado el objeto de la ley y se sabe que sin duda, como él me lo dijo por teléfono, yo quiero oportunidades para mi gente y él sabe que estas oportunidades sin duda van a ser, y espero que así lo sea, y que todos los que sigan con esto lo sigan promoviendo hacia el exterior, ¿verdad? Tengo un aspecto que proyectar en pantalla para tener su reacción. La UCA publicó recientemente un editorial en el cual sobre este tema daba su posicionamiento. Lo leo. Crear las zonas económicas especiales puede suponer suspender en ellas la legislación que protege los derechos laborales, defiende los recursos naturales y protege la propiedad de costas y mares. ¿Es esto lo que se pretende? Se interrogan. ¿Quién ganará con un proyecto de este tipo? ¿Los trabajadores salvadoreños, el Estado o solo los empresarios que inviertan? ¿Es este el saludo de despedida de un gobierno que dice ser de izquierda? Ese es un extracto de un editorial que la UCA publicó recientemente sobre este tema en particular. Y hago este contraste con esta idea, ministra. A la empresa se les va a dar incentivos del impuesto sobre la renta de sus utilidades y dividendos por 12 años con una prórroga de 3, pero a los trabajadores siempre van a pagar el impuesto sobre la renta y no va a ser como proporcional en función de sus condiciones. Incorpora este elemento que menciona la UCA. Si esto puede significar suspender la legislación a nivel laboral, a nivel de recursos naturales y también de la propiedad de las costas y los mares. Para nada. Fíjate que a mí me llamó la atención, por supuesto me lo pasaron de inmediato, y me llamó la atención cómo la UCA había planteado algo, me parece que sin haber estudiado la ley. Yo le pedí al rector de la UCA, al rector, a su máxima autoridad, por si no era él el que había tenido directamente que ver en este tema. Sí. Y le pedí una reunión, la tenemos para mañana a las 10 de la mañana. Y le dije, llame a su equipo de abogados y de economistas, porque estos temas lo que hay que verlos es así de frente. Y a mí me encanta el debate y me encanta el análisis de manera directa, ¿verdad? Porque yo no voy a publicar algo de algo que no estoy segura. Y yo estoy segura de lo que hemos trabajado. Y si hay una observación puntual, pues la podemos discutir. Y sin duda por eso va a discusión a la Asamblea para poder dar algún argumento. ¿Qué es nuestra despedida como gobierno del FMLN? Quiere estimular empleos y generar desarrollo en una zona deprimida del Salvador, que ningún gobierno históricamente ha sido capaz de reactivar y de repotenciar esa actividad económica en este lugar. Hoy hemos estado haciendo coherencia, el plan de la zona costero marina, el plan de corredores productivos, la apuesta de Fomilenio, la reactivación del puerto de la Unión, que ojalá sea posible. Dentro de poco sacan ya los términos de referencia a discusión pública y ojalá hay empresas interesadas. Algo bien importante, hay muchos embajadores de muchos países, incluyendo Corea, Japón, empresas de Francia interesadas, panameñas, etcétera, en este activo. Entonces, yo creo que va a ser interesante el debate, pero lo que sí te puedo decir es, hay un proyecto de zonificación ambiental, por cierto, del plan del BID. El Ministerio de Economía está financiando, porque nosotros somos encargados de esos fondos, del plan ambiental, pero lo está haciendo Medio Ambiente, ¿verdad? Entonces, el plan de zonificación va a estar listo este año. Eso es un punto de partida. Nosotros no vamos a violentar los mares, no vamos a violentar los manglares, todas esas zonas son excluidas. Lo que sí queremos es que en el Ministerio de Medio Ambiente, y ese es el compromiso del doctor Ángel Ibarra, que ha estado permanente con nosotros, es de decir, esta es la zonificación inversionista, y es algo bien importante, creo, para cualquier inversionista, llegar a un país y decir, aquí puedo y aquí no puedo. Y eso es lo que se quiere garantizar con esto. Me ha mencionado en diferentes momentos de la entrevista que hay diferentes países, se han reunido con embajadores que quieren conocer un poco más sobre esto. Esto me da una curiosidad, ministra, es dentro de los países que están interesados o que potencialmente podrían invertir, si se aprobase esta ley en estas zonas surorientales, la República Popular de China, ¿le interesaría invertir? Fíjese que también hemos tenido varias visitas de inversionistas de China, también haciendo exploraciones sobre todo en el puerto de la Unión. Lo que pasa es que también es interesante la actividad económica, para el puerto es interesante la actividad económica que se genere hacia el puerto, ¿verdad? Entonces sí, han estado interesados varias empresas, se han recibido, se les ha dado la información y esperamos que también puedan participar, digamos, en los proyectos que nosotros tenemos también acá, bajo la normativa nacional y bajo esta ley, ¿verdad? Que precisamente por eso quisimos adelantarla, para que la ley esté clara y no se
violenta en un futuro, ¿verdad? Otro tipo de iniciativas que creo que sin duda hoy o mañana van a ser necesarias para apalancar la actividad del puerto. El puerto es estratégico, el puerto es estratégico, El Salvador es estratégico logísticamente hablando, para todos los países de Asia, para todos en general. Fíjate, llegar a El Salvador con la red de acuerdos comerciales y tratados que tenemos con el mundo, es estratégico ubicarse en nuestro país para poder de aquí salir hacia sur, hacia Norteamérica, inclusive hacia Europa mismo. Cierro con esto, ministra, y es una pregunta que puede generar discusión y seguro en redes sociales se la han planteado más de alguna persona. ¿Por qué en un gobierno de un partido de izquierda decide promover una medida económica y de inversión característica de un modelo que el FMLN ha venido criticando por años? Por ejemplo, en el caso de la zona franca, que tiene características, no es igual, pero tiene características y modelos que marcan la zona franca. Entonces, ¿por qué el gobierno promueve una medida de algo que criticó tiempo atrás? Fíjate que yo te puedo decir dos cosas. Nos interesa la gente, nos interesa la generación de empleo y nos interesa el desarrollo de la zona suroriental porque es la zona más deprimida. Si tuviéramos nosotros como gobierno 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares disponibles, como gobierno, yo te aseguro que no estuviéramos pensando en este tipo de incentivos para que vengan otros a invertir. Ojalá tuviera el país esa capacidad. No estuviéramos, sin duda, pero para nada, pensando en un régimen especial para atraer inversiones y que otros vengan a invertir en El Salvador. Ese es el punto. Queremos generar empleo, desarrollo, inversión en esa parte que consideramos que puede tener altísimo potencial. Ministra, quiero darle las gracias por habernos acompañado esta mañana. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar para seguir discutiendo este proyecto de ley cuando empiece el debate en la Asamblea Legislativa y estas discusiones, deliberaciones que se van a generar entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Gracias por haberme acompañado, ministra. A la orden, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.